Quiero darle la bienvenida a la ministra de la provincia del Chaco, la doctora Paola Benítez. ¿Sí? Doctora Hola. del Pozo, Sí, se lo dejo a yo, usted. gracias. Bueno, en primer lugar, queremos agradecerle a la doctora Benítez su participación para contarnos cómo son las cosas eh, en el Chaco, cómo está la infección, cómo empezó y cómo está en la actualidad. La doctora Benítez es una pediatra que fue, eh, es ministra de Salud desde el mes de diciembre, pero previamente trabajaba en el Hospital Pediátrico Avelino Castelán de Resistencia, en donde ella también hizo su especialidad como médica pediatra y también es especialista en Administración de Salud Pública, de atención integral a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, única institución de la provincia del Chaco. Y fue directora desde que se fundó hasta asumir el compromiso actual como ministra de Salud. En este caso, bueno, obviamente a todas las funciones como de usted como ministra, la atrapó la pandemia. Y nosotros de eso queremos hablar con usted y creemos, bueno, a través de nuestro vínculo, en el mío en particular, con el doctor Atilio García Plitcha, eh, para poder convocarla. Le agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación y bueno, le invitamos a charlar con nosotros. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un honor estar compartiendo con ustedes este momento. Y bueno, sí, como contaban, de tener un trabajo de gestión más tranquilo que este del ministerio, si bien siempre amé la gestión y la salud pública, me desempeñé allí en ese área siempre. Me formé en iSalud, para los que conocen la universidad, en todo lo que es gestión y sistemas de salud, sistema sanitario, economía, gestión. Bueno, hoy me toca conducir la cartera sanitaria en la provincia del Chaco y en una situación epidemiológica a nivel nos ha tomado a todos por sorpresa, si se quiere. Y más allá de que hayamos incursionado en la gestión, creo que a todos nos sorprende y nos obliga a ser creativos a la hora de gestionar recursos, los insumos y obviamente a establecer las acciones necesarias para poder llevar mejor salud, salud de calidad y con equidad a nuestra población. Así que estamos en la provincia del Chaco, al igual que en la Argentina, con muy poca diferencia en cuanto a los días en que tuvimos el primer caso. La provincia del Chaco comenzó prácticamente junto con Argentina, nosotros el 9 de marzo con nuestro primer caso positivo de COVID y desde allí en adelante comenzamos a gestionar diferentes estrategias para contener esta situación epidemiológica y más que nada ayudar a dar respuesta sanitaria a la población sin que el sistema colapse y obviamente tratando de hacerlo con la mayor calidad y equidad posible. Antes que nada quisiera contarles que mi provincia es una provincia del norte del país, es una provincia que tiene 1.200.000 habitantes aproximadamente, es lo que estimamos para esta época, de los cuales los grupos etarios están distribuidos mayoritariamente con una base amplia, un 30% de la población es menor de 14 años,
y alrededor de un 7% de la población es mayor de 60. Y esto tiene una trascendencia importante en cómo se ha comportado la enfermedad acá en la provincia, porque obviamente los grupos de contagiados son justamente los comprendidos entre los 20 y los 50 años, pero obviamente letalmente afectados, con aproximadamente el 75% de las muertes, en realidad el 72% de las muertes que se dieron en la provincia, se dieron en adultos mayores de 5 años. También es importante que les cuente que nuestra provincia es una provincia que tiene alrededor del 60% de su población con obra social, sin obra social, que tiene una cobertura del sistema público en su mayoría, y también es un poco a la hora de la distribución. Tenemos una concentración poblacional en el área del Gran Resistencia, que es la capital de la provincia, con aproximadamente 400.000 habitantes, y el resto está distribuido en la totalidad de la provincia, haciéndose menos la población hacia el norte, y obviamente el sistema sanitario es un sistema sanitario mucho más endeble a medida que nos vamos alejando de la capital de la provincia. Todo esto fueron factores determinantes a la hora de accionar y de diseñar nuestras estrategias para la atención de los pacientes COVID, y que en la provincia se comportó de una manera diferente tal vez a otras provincias del país. Nosotros, como les decía, voy a tratar de compartir la pantalla a ver si les puedo mostrar algunas imágenes que tenía. No soy muy buena con esto. Me parece que me tienen que habilitar para poder compartir las pantallas, ¿puede ser? El anfitrión. Sí, ya te habilité, ¿eh? A ver. Ahí vamos. Ahí está. A ver si Sí, ustedes se ve. están pudiendo ver algo. Sí, pero se ve muy grande, hay que achicar un poco, me parece. A ver si lo podemos. Perfecto. Bien, perfecto. Vamos a intentar hacerlo de otra manera. Ahí se ve bien. ¿Ahí lo ven bien? Sí. Perfecto. Se ve bien, ahí se ve bien. Bueno, Perfecto. esto es un poco como para contarles en la línea del tiempo cómo fue sucediendo la pandemia en la provincia. Como ustedes verán, antes de que tuviéramos los primeros casos, nosotros en la provincia del Chaco generamos un comité de especialistas integrados por profesionales de diferentes sectores, del subsector público y privado, como para tomar determinaciones a la hora de definir nuestro protocolo. El 9 de marzo, como les contaba, es el día que se hace el diagnóstico de este primer caso positivo, y así empieza a transcurrir la historia del COVID en la provincia del Chaco. 2 días después, tenemos antecedentes de una persona que habría venido de Italia, del norte de Italia, y habría estado en contacto con aproximadamente 300 obreros en una localidad del interior de la provincia, en una fábrica en realidad, donde convergen trabajadores de 3 localidades vecinas, lo cual nos llevó a tomar la determinación de hacer un aislamiento de estas 3 localidades por 72 horas hasta que tuvimos el resultado negativo de esta persona que había venido de Italia con sintomatología, el resultado negativo de la PCR. En este momento todavía todas las muestras que se tomaban eran enviadas al Malgrán, así que por ahí teníamos cierta demora a la hora de obtener el resultado. Los días subsiguientes
se crea una comisión de seguimiento para la emergencia sanitaria. Antes que nada, quisiera contarles que el primer caso positivo en realidad fueron dos personas que habían venido de un viaje de España y que habían comenzado con sintomatología y consultaron a las 72 horas. Después de esto, obviamente, se tomaron las medidas de aislamiento, de detección de contactos estrechos, aislamiento de los mismos y el seguimiento. Y acá se genera el primer brote en la ciudad de Resistencia. Ya para el 15 de marzo se decide suspender las clases y se otorga el licenciamiento obligatorio para el sector público y para todas las personas que constituían los grupos con factores de riesgo y obviamente los mayores de 60 años. Se establecen los protocolos con las medidas generales de higiene. La suspensión de clases se da la continuidad de la suspensión de clases, se establecen controles policiales a la hora de evaluar las medidas de bioseguridad y se comienza a restringir todo lo que era la administración pública, ejemplo, la actividad bancaria y también el transporte público. El 17 de marzo, a nivel nacional, se decreta el aislamiento social obligatorio para todos los ciudadanos y nosotros hacemos algunas restricciones más, como ser en el transporte público, en el transporte de larga distancia, y se comienzan a controlar los puestos que están ubicados en la zona limítrofe de la provincia. Nosotros tenemos ingreso y egreso de personas hacia Paraguay, que pasan por Formosa, estamos a 300 kilómetros aproximadamente, por lo cual este era un punto de entrada de personas que habían ido a vacacionar al exterior y que salían por Asunción. O sea que se comienza a través de migraciones a controlar a las personas y a identificar a las personas que llegaban y de esta manera el aislamiento se hacía obligatorio para ellos. Así continuamos en la línea del tiempo hasta el 30 de marzo, el 12 de abril en realidad se da una prórroga del aislamiento social que era obligatorio hasta el 26 de abril y nosotros realizamos un protocolo unificado con medidas generales. En realidad lo íbamos ampliando al que habíamos dado inicio al principio de la pandemia. El 28 de abril comenzamos a distribuir, a medida de que los casos iban apareciendo, la mayoría de los casos eran en el área de Gran Resistencia, que es la zona de la capital, que está compuesta por 4 localidades que prácticamente no tienen una delimitación específica, o sea, la población se traslada de una a otra, no hay más de 3 kilómetros de distancia, así que es prácticamente una zona, y allí estaba más del 95% de los casos positivos. Pero habíamos visto algunos casos aislados, 1 o 2 casos en el interior de la provincia, los cuales se daban por personas que habían venido de vacacionar del exterior, que fueron rápidamente aislados y no fueron focos, ni focos de brotes, así que pudimos contener y el contagio se seguía dando solamente en el área del Gran Resistencia. Es por esto que el 28 de abril se hace una clasificación de zonas de riesgo de las diferentes localidades que integran la provincia, en donde la restricción, el aislamiento, era más estricto, era obligatorio en el área de Gran Resistencia, pero en el resto se dejaba que se continúen con algunas actividades, obviamente siempre controlando el ingreso y el egreso a la zona de Gran Resistencia. Si ustedes me quieren hacer alguna pregunta, me pueden interrumpir. De esta manera se fueron agregando actividades para lograr un mayor control del aislamiento, como ser el permiso provincial para circular, que se instaura el 29 de mayo, un sistema de turnos para poder circular, estaba dado por el número de patentes, pares o impares, y algunos días, entonces se permitía circular por número de patentes, esto se controlaba en la circulación ayudado por el Ministerio de Seguridad, y para poder obtener esta habilitación a la circulación se tenían que registrar en una app que tiene el gobierno, en donde antes del registro de ser otorgada la habilitación,
se le hacía una serie de preguntas en relación a la signo-sintomatología que podría presentar como sospecha de COVID. Y de esta manera, si estaba en condiciones, se habilitaba el permiso y de otra manera no. La verdad es que de esta manera pudimos controlar, ahora yo les voy a mostrar un poco la curva de lo que fue al inicio, controlar que el contagio no se ramificara a las localidades del interior. Los bares se habían cerrado, los restaurantes también, teníamos solamente delivery, el combustible se comenzaba a administrar la venta de tal manera de restringir de alguna manera también la circulación de vehículos, y logramos llegar hasta aproximadamente un 30% de la circulación de vehículos en la zona del Gran Resistencia. A medida que nos alejábamos del Gran Resistencia, esto iba cambiando, pero obviamente el aumento de la circulación tenía que ver un poco con que eran zonas libres de COVID y habíamos establecido un semáforo, localidades que tenían posibilidades de tener mayores actividades, mientras otras, por ahí por algún caso sospechoso, por la presencia de algún caso positivo, se restringía más la circulación. La verdad es que al 30 de junio nos encontramos con esto. Lo que ustedes ven en la zona sur de la provincia del Chaco es el área del Gran Resistencia, que está constituida por las localidades que yo les nombraba hoy, Resistencia, Fontana, Barranqueras y Vilelas, que tienen 400.000 habitantes entre todas aproximadamente, y en donde para fines de junio eran 5 municipios, estos 4 más el que está marcado en la zona central de la provincia, que es Sáenz Peña, que tiene aproximadamente 160.000 habitantes, los dos municipios, los dos sectores con mayor número de personas y mayor densidad poblacional, los que estaban con casos positivos. Estos eran los determinados como zonas críticas y en donde se habían establecido ya la circulación viral, mientras que el resto de la provincia prácticamente no habían casos. Como les comentaba al principio, los casos habían sido detectados en algunas localidades por ingreso a la provincia del exterior, de vacacionar, y habían sido rápidamente contenidos y evitado el contagio. Esto nos llevó en todo este tiempo a planificar indicadores de seguimiento, a llevar adelante una sala de situación y a evaluar estrategias territoriales a la hora de intervenir, porque en este tiempo que yo les contaba tuvimos varias situaciones hasta el 30 de junio, que nos llevaron a diseñar modelos distintos de accionar. Una de las situaciones más graves que tuvimos fue la infección o el contagio en un servicio de diálisis, pacientes renales crónicos que eran asistidos en un servicio determinado, fueron contagiados y ahí tuvimos un brote importante con un alto número de pacientes fallecidos. Otros de los eventos que complicó bastante la situación en la provincia fue un brote dentro del Hospital Perrando, que es el hospital de mayor complejidad de Chaco, que tiene 500 camas y que había sido instituido como centro COVID de asistencia a pacientes de mayor complejidad o que requerían mayor complejidad. En este caso el contagio no se había dado de pacientes hacia médicos, sino de médicos que habían vuelto de vacacionar y que habían estado en un ambiente después de una reunión, o sea que el contagio fue horizontal, y ahí tuvimos comprometidos un número importante de profesionales de la salud. Y otro evento importante que se da en esta línea del tiempo es un brote en uno de los barrios con mayor densidad poblacional y con mayores vulnerabilidades asociadas, como lo fue en el barrio Toba, que es un barrio de pueblos originarios, en donde además de las vulnerabilidades asociadas a las necesidades básicas insatisfechas, como también a las patologías crónicas que tenía la mayoría de la población que había contraído el virus, también se asociaba la incredulidad respecto a la existencia del COVID y al riesgo de padecerlo. Así que, asociado a sus costumbres, fue muy difícil trabajar y contener el brote, así que tuvimos que diseñar estrategias territoriales que nos llevaron a trabajar de una manera diferente. No aceptaban el aislamiento, no aceptaban el aislamiento comunitario tampoco, el uso de barbijo, tapabocas.
y en muchos casos tuvimos la negativa a la internación, aún de pacientes graves, así que tuvimos que hacer asistencia domiciliaria. Estos fueron tres eventos que realmente marcaron el principio, los 2 primeros meses de transcurrir del COVID en la provincia del Chaco, y que obviamente nos enseñaron a articular acciones para mejorar la calidad asistencial de lo que fuimos otorgando. En este tiempo también se generó un sistema de 0800 de llamadas para que las personas con signos y síntomas que pudieran sospechar estar padeciendo COVID pudieran comunicarse. De esta manera eran evaluados por profesionales y se hace, porque se sigue haciendo el hisopado en el domicilio para que no tuvieran que moverse hacia un centro de salud. De esta manera se contuvo muchísimo a la población el aislamiento y se evitó también, obviamente, el contagio a personas que no padecían la enfermedad. Luego se habilitaron centros de toma, centros de control de pacientes con patología respiratoria, consultorios febriles llamamos nosotros, en efectores estratégicamente ubicados, de manera tal de que también pudieran consultar directamente. Pero bueno, cuando surge lo del barrio Toba nos dimos cuenta que ni el 0800 era efectivo, porque obviamente ellos no comunicaban la signo-sintomatología, ni tampoco el consultorio de febriles, porque consultaban tardíamente ya para la internación. Y es allí donde se pone en práctica el plan Detectar, que es el plan que diseña el gobierno nacional con un abordaje territorial y toma de hisopados con una búsqueda activa, casa por casa, de pacientes, y obviamente se fue modificando de acuerdo a las realidades que teníamos en la provincia, porque obviamente en este caso del barrio Toba no pudimos aislarlos en hoteles porque no aceptaban el aislamiento. Así que estas estrategias fueron acomodándose y adaptándose a las necesidades de la población de acuerdo a sus costumbres. Pudimos ver que planificar tenía mucho de evaluación del contexto a donde íbamos a aplicar las medidas. Gestionar fue muy difícil al inicio, porque obviamente ante una situación de emergencia y ante también lo desconocido, las medidas que íbamos adoptando eran prueba-error, hasta que fuimos encontrando las mejores medidas que se iban adaptando y que nos daban mejores resultados también. Y a la hora de gestionar, de hacer que las cosas sucedan, encontramos serias dificultades en lo que la provincia del Chaco tiene como un déficit importante, que es el recurso humano. La provincia del Chaco cuenta con un recurso humano escaso en el área de profesionales de la salud. Cuenta con alrededor de 1.700 médicos y 3.500 enfermeros. Estamos hablando del 50% de lo que realmente requeriría por cantidad poblacional, y a esto se le suma que tienen una distribución totalmente asimétrica, está concentrada en las grandes localidades, en Sáenz Peña, en Resistencia, y hay un déficit importante marcado en toda la zona norte. Así que esto hacía más difícil también a la hora de trabajar y de gestionar y de articular, sobre todo cuando nos dispusimos a hacer un trabajo territorial, porque obviamente con un recurso humano escaso y sobre todo en la zona norte, se hacía más difícil. Así que aquí abrimos la puerta a otros sectores y sumamos al voluntariado. Se sumó el voluntariado de las universidades, de la Universidad UNCAUS, que es una universidad de la provincia, el voluntariado de la Escuela de Salud Pública de la provincia, y se sumaron los voluntariados de las iglesias cristianas de la provincia del Chaco. A través de los voluntariados pudimos hacer un abordaje y un despliegue territorial importantísimo, con un aumento en la detección precoz de casos, que nos llevó en cierta manera también a darles un pequeño descanso o comodidad a la hora de trabajar al recurso humano escaso y cansado por este tiempo que ya viene
trabajando sin parar, sin licencias, y a su vez menguado también porque el 30% de la población del recurso humano sanitario está licenciado por edad y por factores de riesgo. Esta fue, creo yo, el mayor obstáculo que vimos dentro del sistema sanitario en relación a recursos humanos y a poder gestionar todas las acciones que nosotros íbamos diseñando. Y también una gran barrera fue al inicio de la pandemia en la provincia. Nos encontrábamos con un sistema sanitario ediliciamente y en todo lo que era infraestructura y equipamiento deficitario. Así que tuvimos que hacer un trabajo a contrarreloj para poder ponerlo a punto, para poder dar una respuesta adecuada o satisfactoria a las necesidades de nuestra población en torno a la epidemia por COVID. Al inicio de la gestión contábamos en el sector público con 50 camas con respiradores, distribuidas 30 en el área de Gran Resistencia y las otras 20 en el interior de la provincia. 150 camas con respiradores en el subsector privado, distribuida más homogéneamente en toda la provincia. Y la verdad que con una diferencia importante en la calidad prestacional en el subsector privado versus el subsector público. Así que esa fue otra gran tarea titánica de restaurar todo lo que era el subsistema público en relación a las necesidades que podríamos llegar a tener o que estimábamos podríamos tener. Y en menos de 3 meses, de 40 respiradores que teníamos para el sector de adultos, pasamos a tener en el Hospital Perrando solamente, el hospital de mayor complejidad de la provincia, 130 camas con bocas de oxígeno y preparadas con gases para respiradores. Actualmente tenemos 90 respiradores disponibles en el área COVID, además de 30 respiradores disponibles en el área no COVID para pacientes que obviamente se siguen internando por otras patologías. Esto fue en gestión. Y creo que acá está mencionado como último eslabón la comunicación. Comunicación que en un contexto de crisis, la verdad es que tiene que ser de alto impacto para poder lograr la adherencia de las medidas en la población. Y esto lo vimos con mucha dificultad, o lo seguimos trabajando porque vemos que hay mucha dificultad a la hora de comunicar, o mejor dicho, de llegar a la comunidad con un mensaje claro. Nos pasaba al principio que se comunicábamos mencionando los riesgos de mortalidad o los riesgos de alta letalidad asociada a los grupos mayores, de adultos mayores o con factores de riesgo. Esto generaba pánico. Entonces íbamos al otro extremo y tratábamos de mejorar la comunicación y que sea una comunicación menos fatalista, y veíamos un relajamiento en la adopción de medidas de bioseguridad. Fue un ida y vuelta, hemos buscado muchas maneras, muchas formas de llegar a la comunidad para transmitir la real necesidad de un cuidado, de la adhesión a las medidas de bioseguridad y de un cuidado sobre todo, de un cuidado a uno mismo, pero para evitar el riesgo de contagio en los que tienen, en la población del grupo más vulnerable. Y seguimos trabajando intensamente para lograrlo, porque lo que vemos es que lamentablemente esto sigue siendo deficitario para los resultados que buscamos tener. Y te interrumpo sí. un minutito, se va a cortar y nos conectamos con la misma contraseña. Pues queda un minuto y se corta, y nos volvemos a conectar. Eso perfecto. Ya lo saben todos y a vos no te habíamos podido avisar. No hay problema. Mientras tanto, les muestro esto, que era la curva, la proyección que teníamos nosotros para el número de casos, para evaluar la sobresaturación del sistema, y veíamos que si no
no aplicábamos ninguna medida. Nosotros para mediados de mayo ya hubiéramos saturado el sistema de camas. Bueno, este era un poco lo que les comentaba recién, la proyección que teníamos nosotros de la sobresaturación del sistema sanitario sin la aplicación de medidas. Como ustedes verán, para principios, mediados de mayo, estimábamos que íbamos a tener ya una sobresaturación del sistema sanitario. La línea amarilla es la cantidad de camas. A ver, si les puedo mostrar acá. A ver. Casos acumulados, esto era, obviamente, en la línea amarilla acá abajo, es el número de casos acumulados y la tasa de muerte por letalidad. Muertes por colapso de camas UTI con oxígeno es la línea roja que ven ustedes acá. Como hubiera acrecentado, estamos hablando de que a fines de abril estaríamos necesitando, estaríamos teniendo alrededor de 260 muertes por colapso por falta de camas. O sea, hubiéramos superado lo que en ese momento teníamos, que eran 40 camas del subsector público y 150 del subsector privado. Y acá vemos la necesidad de camas de terapia con oxígeno. Son proyecciones estimadas. Esto es lo que estimábamos nosotros, que íbamos a llegar a 2.211 muertes por colapso de las camas por falta de camas de UTI. A ver. A ver si puedo pasar, no me permite pasarlas. Acá tienen lo que era al 30 de junio y está ahí porque en realidad después de esta etapa, con todas las medidas que habíamos aplicado, que yo les había nombrado, que si ustedes quieren se las puedo ir comentando más fino, habíamos logrado una estabilidad de la curva. Fíjense ustedes que acá, para el 29 de junio, nosotros teníamos 1.972 casos confirmados, con 96 muertes y días de duplicación estimados de 25 días. Nosotros duplicamos este número, llegamos a 3.900 casos el 1 de agosto. O sea que estamos hablando de que pasaron más de 25 días. Y posteriormente, esa tasa de duplicación con todas estas medidas restrictivas que fuimos manteniendo en el tiempo, llegó a lo que actualmente estamos teniendo, que es de 53 días, mientras que la tasa de contagio actualmente está en 0,98. Acá es donde se estabiliza con todas las medidas que se habían adoptado, que fueron las que yo les nombré al principio, con el aislamiento obligatorio, se estabiliza hasta los primeros días de agosto, ¿y por qué digo hasta los primeros días de agosto? Porque en realidad, después de agosto comenzamos con un plan de desescalada en donde se fueron liberando, que ahora yo les voy a ir mostrando, se fueron liberando ciertas actividades, y si bien sostuvimos el número de contagios hasta el promedio de contagio y el promedio de días de duplicación hasta ahora estamos empezando a notar un pequeño incremento. La tasa de letalidad en la provincia del Chaco actualmente es del 4%. A ver si voy a poder cambiarles, porque esto es viejito. A ver. Esto es un poco cómo se comportaba, y acá cuando hablábamos de tasa de duplicación Chaco versus el Gran Resistencia, ustedes van a ver que prácticamente no había variación entre ambas líneas, la provincial con la de la zona del Gran Resistencia, porque más del 95% de los casos estaba en el área del Gran Resistencia.
Entonces prácticamente la provincia se comportaba como se comportaba la Resistencia. ¿Y qué fue lo que pudimos evaluar en este tiempo en relación a nuestro sistema sanitario que tenía, y en realidad en relación a todo lo que se movilizó a este plan de atención, de asistencia al COVID, que teníamos fortalezas, debilidades y obviamente oportunidades y amenazas. Dentro de las fortalezas realmente se hizo una inversión en el sistema sanitario impresionante porque hemos reestructurado un hospital y lo hemos armado para asistencia de COVID y hoy tiene, como les decía yo, 130 camas preparadas para la asistencia de pacientes de terapia intensiva. De 28 respiradores pasamos a aproximadamente 130 respiradores en un solo hospital, con un equipo de profesionales que se incorporaron, alrededor de 200 profesionales para la asistencia COVID, además de un alto índice de testeos. La provincia realiza aproximadamente 500 muestras diarias, 500 muestras de hisopados, de PCR diariamente. Actualmente la tasa de positividad de estos hisopados en promedio es de un 15%. Y hemos tomado decisiones de políticas públicas sanitarias, sobre todo de manera anticipada. Más allá de que, como yo les decía anteriormente, fueron medidas que se fueron aplicando y evaluando y sobre la marcha realizando las mejoras que creíamos necesarias. En relación a las debilidades, vimos una alta letalidad en los casos, sobre todo en ciertas comunidades como las que yo le hablaba hoy, del barrio Toba, comunidades con grandes vulnerabilidades asociadas y una elevada movilidad de la población. Eso es otro aspecto que nos costó bastante contener, pero que mientras duró el aislamiento obligatorio, creo que lo hicimos con éxito. Informalidad laboral tiene que ver en realidad asociada a que la provincia del Chaco, en los números que yo les daba hoy de profesionales de la salud, tiene alrededor de un 25% de profesionales que están en condiciones de precarización. Entonces, esto también generó ciertos conflictos a la hora de la asistencia de pacientes. Y en relación a la crisis social y a la insuficiencia de ingresos con la demanda de reaperturas de actividades, obviamente después de un tiempo prolongado de aislamiento y de restricción de actividades comerciales sobre todo, notamos una rebeldía por ciertos grupos, obviamente, que sus ingresos económicos provienen de las actividades comerciales, en donde ya no se sostenía más esta situación. Esto nos llevó más que nada a pensar en este plan de desescalada que se puso en marcha desde los últimos días de julio. En relación a las oportunidades, vimos favorablemente un cambio de hábitos y en la conducta social de un sector. Creo que nos falta muchísimo trabajar para poder lograr generalizar esto. Regulamos inteligentemente, si se quiere, la cuarentena, porque fuimos haciendo restricciones en algunos sectores y en otros liberando y flexibilizando, y trabajando en la conciencia individual y social frente al virus. También hay algunos diseños estratégicos que se pusieron en marcha y que creemos que van a quedarse porque favorecen al funcionamiento urbano en el Gran Resistencia. Por ejemplo, el control de turnos a través de una app que es registrado por la provincia, lo vimos favorablemente. Este sistema de turnos que tiene un código QR permite que las personas, si van a un comercio, puedan a través de ese código mostrar su certificación de habilitación y de esta manera también nosotros saber si esta persona no está infectada, porque cruza datos con los datos que nosotros tenemos en el sistema sanitario. Creemos esto importantísimo porque nos ayuda a hacer cierto control dentro de la comunidad y más en este tipo de enfermedades. Y otra de las oportunidades que vimos fue la de lograr una organización eficiente que permita detectar, aislar y cuidar a los pacientes infectados. Si bien nos costó muchísimo en resistencia al aislamiento obligatorio de los casos positivos, establecimos hoteles para que los mismos se puedan cumplir. Pero prácticamente menos del 10% de los casos positivos activos accedieron
al aislamiento en los hoteles. Y bueno, dentro de las amenazas, el incumplimiento de la cuarentena de ciertos sectores, la propagación de casos en geriátricos, que nosotros tuvimos en 2 geriátricos, pero la verdad que rápidamente lo contuvimos, como también en lugares de encierro, en los barrios populares y en las personas que constituyen los factores de riesgo. Y bueno, la alta concentración de personas para cobros y pagos por falta de herramientas digitales, y más que por falta del uso de herramientas digitales, sobre todo en la población de mayores de 60 años, que más allá de tenerlas, por ejemplo, la tarjeta de débito, de todas maneras iban y realizaban colas en los bancos para cobrar. Ahí notamos varias veces focos de infección que se fueron controlando en algunos sectores, y en otros tuvimos que tomar medidas específicas de control en esas colas de los bancos. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Puedes aclarar un poquito más el sistema QR para ir a los comercios? Bien. La provincia del Chaco, en que pueden entrar ustedes y mirar, Tu Gobierno Digital, se llama la página, un sistema de test. En ese test de preguntas relacionadas a si tienen ciertos síntomas y signos, muy básico, se supone que esto se asume como una declaración jurada. Yo pongo mi nombre, mi apellido, mi DNI, mi edad, y luego de hacer este autotest, me habilita o no a la circulación. Esa habilitación me da un código de QR que yo lo voy a presentar. Por ejemplo, salía en el auto y cada tanto una posta policial me frenaba, me preguntaba si yo tenía la habilitación, yo tenía que sacar desde mi celular la app, mostraba, ellos leían el QR y de esta manera sabían quién era y si estaba habilitado o no para continuar transitando. Lo mismo lo pueden hacer los comercios. Con la lectura, primero para saber si la persona está habilitada a circular, nos ha pasado de personas que salieron y que cuando pidieron el QR eran personas que en ese momento habían sido, o sea, que tenían el diagnóstico de COVID positivo y de esta manera se las detuvo. No sé si yo escuché algo al principio cuando entré, no sé si le estabas contando algo de eso a Tilio, pero tuvimos hasta pacientes que habían estado internados y que se escaparon del hospital, y que cuando un control policial los detiene a través del QR, hacen la identificación de que eran un caso positivo. Esto, decimos, viene para quedarse porque la idea es poder generar en la provincia un sistema informatizado, un sistema sanitario informatizado, en donde los datos de cada chaqueño converjan en esta base de datos y que puedan acceder desde entrar a un hospital y tener su historia clínica, poder acceder, obviamente con permisos, diferentes grados de permisos, ingresar a la información que se requiera, y de esta manera también, en este caso se lo utilizaba para los permisos en los comercios, para los permisos para circular. Okay, por ejemplo, gracias. Mayores de 60 años no estaban habilitados estos permisos. Entonces, cuando se entraba ya por el número de DNI o por los datos que se iban cargando, la página le denegaba el permiso para circular. Personas mayores de 60 años estaban en aislamiento obligatorio cuando se comienza con la fase de desescalada, por ende no podían circular. Y después se habilita por horarios, entonces de esta manera también se puede controlar eso. ¿En dónde encontramos el déficit? En que por ahí hay algunos sectores o algunos comercios que no realizan estos controles. Teniendo la posibilidad, no lo hacen, y bueno, creo que es el mayor desafío que tenemos actualmente. Esto es en los últimos 7 días, para que ustedes vean el registro de casos acumulados por semana. Como yo les contaba recién, en estos últimos días
de 407 acumulados en una semana pasamos a 437, hubo un pequeño aumento, pero si ustedes ven la curva, desde el 21 de julio, de 341 aproximadamente, en una semana pasamos a 437. Actualmente el tiempo de duplicación de casos en la provincia del Chaco es de 53 días, y nosotros estamos en este momento con un acumulado de 5.400 casos. Activos tenemos muy pocos, porque el 88% ya está recuperado y tenemos un 4% de fallecidos. A ver, esto es un poco Gran Resistencia, sigue siendo en este momento concentrando los casos positivos. En la mayoría de los casos, alrededor del 60% está ya en Gran Resistencia, el resto de las localidades del interior concentran el 40%. Hay algunas localidades como Resistencia y como Barranqueras que siguen en una curva prácticamente chata. Hay otra como Puerto Vilela que ha descendido su número de contagios, mientras que Fontana está comenzando a incrementar. Esto es un poco el interior. Las localidades del interior que en este momento están con más número de casos, Tres Isletas, que ya está descendiendo el brote que estuvimos trabajando para contener allí. Sáenz Peña empezamos a ver nuevamente un aumento. El Sausalito es una localidad que está bien al norte del interior de la provincia del Chaco, que tiene aproximadamente 7.000 habitantes, y son todos, en su mayoría, de pueblos originarios. Allí, desde hace 2 meses, estamos trabajando en contener el brote que surgió los primeros días de junio, pero que cobró una sola vida como víctima fatal asociada al COVID. La verdad que se ha hecho un trabajo de diagnóstico oportuno. Es muy difícil el aislamiento porque son comunidades que no lo aceptan al aislamiento, tampoco a la enfermedad como una enfermedad grave. Así que se hace un trabajo de contención y de diagnóstico oportuno y asistencia oportuna sanitaria. Perdón, una pregunta. ¿Cuál sería la explicación de la curva tan ascendente en Sáenz Peña? Bien, la curva tan ascendente en Sáenz Peña, a ver si está, es en la otra. Acá. No, más abajo. Perdón, sí, más abajo. Acá está. Acá. Sáenz Peña tiene un problema al igual que Resistencia, y es la gran circulación, además de la densidad poblacional. Sáenz Peña nos ha costado muchísimo lograr evitar la circulación innecesaria y la adherencia a las medidas de bioseguridad. Y ahora, tanto Sáenz Peña como otra localidad que acá no está en este gráfico, pero que se agrega desde hace 2 días, que es Villa Ángela, hemos detectado en estas 2 localidades fiestas clandestinas. Las fiestas no están habilitadas, o sea, las reuniones sociales no están habilitadas. Sin embargo, bueno, lamentablemente se dan, y en los lugares donde se han visto estamos viendo aumento de casos y brotes. Villa Ángela es una, que ya tenemos 13 personas contagiadas en el lapso de 48 horas por una fiesta de hace 7 días atrás, en donde habían aproximadamente 30 personas, hicieron un pacto de silencio, uno de ellos comenzó con síntomas, no dieron aviso, fueron a otra fiesta, y en esa otra fiesta alrededor de 30 personas más, así que ahora están en aislamiento y tenemos aproximadamente 130 personas que están aisladas. Hasta ahora 13 positivos, pero ya llevamos más de 140 hisopados que están en procesamiento hoy. Eso también nos está empezando a pasar en Resistencia. Si bien no estamos viendo aún el aumento de casos, yo estoy un poco bastante preocupada por eso. Y esto es como para mostrarle la estructura etaria de los contagios, que tiene mucho que ver el plan de desescalada o de flexibilización de actividades que se comienza a dar desde hace 1 mes
y una semana aproximadamente, y si ustedes se fijan, desde el 20 de julio, que es donde comienza el plan de desescalada, fíjense cómo aumenta el número de contagios en mayores de 60 años. Ahí me gustaría mostrarles un análisis de los casos fallecidos, porque otro tema que lo seguimos muy de cerca es la tasa de letalidad. Miren, tasa de letalidad y de mortalidad por COVID según edad. Si ustedes ven acá, en mayores de 60 años, entre los 60 y 69, 70 y más, tenemos el 72.3% de las muertes. Y fíjense ustedes que la tasa de letalidad por grupo etario aumenta considerablemente. Ya en el grupo etario entre 60 y 69 es del 13.5, mientras que en los mayores de 70 es del 31%. También la tasa de letalidad, si por ahí la comparamos, o sea, si distribuimos de la totalidad de pacientes que estuvieron internados y que fallecieron... Te llamo tu mamá. Sí. Quería comentarte algo sobre una compra para hacer mañana. Ah, perdón, pensé que me estaban hablando a mí. Si ustedes pueden, si pudiéramos observar en la totalidad de casos que estuvieron internados y fallecieron, y si dividimos por subsectores, el subsector público tiene una tasa de letalidad de alrededor del 27%, mientras que el subsector privado tiene una tasa de letalidad del 44%. Perdón, ¿a dónde se ve eso? No lo tengo en curvas. Ok. No lo tengo en curvas. Es de un estudio que hicimos de los pacientes internados por COVID. Discúlpeme, Sí. doctora, discúlpeme que le interrumpa, pero ¿es mucha la diferencia entre la mortalidad de los dos subsectores? ¿Tienen alguna explicación o alguna hipótesis? Porque usted decía como que estaba, me pareció haber escuchado que estaba como más dotado, digamos así, el sector privado. Sin embargo, tiene mayor letalidad. Sí, así es. Nosotros al inicio de la pandemia, el grupo de pacientes que se contagió y que requería de internación era el grupo de personas que tenía un mayor poder adquisitivo, que contaban con obra social y que por supuesto eligen el subsector privado a la hora de internarse. Empezamos con fiscalizaciones de las instituciones privadas y notamos graves deficiencias en cuanto a la calidad en la aplicación de protocolos. Así que, además de trabajar en un equipo al que dimos por nombre Equipo Centinela, que es un equipo conformado por profesionales especialistas en control de infecciones, reforzamos todo lo que es protocolos. Aparte de reforzar lo que es protocolo, se evaluaba, se hacían inspecciones y se evaluaba la calidad en la aplicación de los protocolos. Aún así seguimos notando diferencias que a la hora de evaluarlas por lo escrito en la historia clínica muy poco pudimos obtener. La verdad que la historia clínica no nos podía brindar mayores detalles. Esto nos llevó a tomar ciertas determinaciones a la hora de aproximadamente el 70% de los pacientes con requerimiento de internación en el subsector público. Pero les podría decir que el 100% de los pacientes graves hoy se internan en el subsector público. ¿Puedes repetir el porcentaje?
Sí, ¿en relación a qué? No, el que se interna en el sector público, dijiste, y en el sector privado, que no sé yo. De los pacientes graves, prácticamente el 100% hoy se interna en el sector público. Actualmente nos somos 7 pacientes en asistencia respiratoria mecánica. Y estos 7 pacientes están en el subsector público. Hace 2 días atrás habíamos tenido 2 pacientes, pero la verdad es que ya llevábamos meses con pacientes solamente y algunos moderados con requerimiento de oxígeno en el subsector privado, mientras que todos los pacientes en asistencia respiratoria mecánica están internados en el público. Entonces quizá la prevalencia, la mortalidad mayor en el subsector público es porque ahí van los pacientes más graves, tal vez, ¿no? No, pero es al revés, Ana. No, aún así aún así la letalidad del subsector público es menor, es del 27%, en relación al subsector privado, donde es del 44%. Pero como les decía por ahí, no contamos con toda la información necesaria como para poder evaluar y hacer una estimación más acercada a la realidad desde el subsector privado. Ahora, esto nos mostró, sí. No, bueno, no, termina, te quería hacer una pregunta. No, que esto nos demostró una gran deficiencia en lo que es la fiscalización de las instituciones de salud. Y es allí donde estamos trabajando arduamente y estamos diseñando nuevas estrategias para poder abordar esta situación. No, mi pregunta estaba en relación con la edad o la asistencia, digamos, de la gente mayor. Si podía ser que en el sector público se atendiera a gente más joven que en el privado, o hubiera algún tipo de restricciones, digamos, de screening por edad o algo así. Si eso lo tienes estudiado. No, eso no lo tengo, pero sí le puedo mostrar indicadores, un estudio que hicimos en relación a los pacientes internados en el hospital Ferrando, ¿sí? Que es el hospital de mayor complejidad y el que se habilitó para asistencia a COVID con el mayor número de camas. Fíjense ustedes, acá hay algo de los factores asociados a la mortalidad en pacientes con COVID que requirieron asistencia respiratoria mecánica. Esto es en un número de 67 pacientes. En esta fracción del estudio fallecieron 55. Estos son solamente los que requirieron asistencia respiratoria mecánica. ¿Sí? Acá sacamos el resto. El 60% era del sexo masculino, con una edad mayor a 65 años, el 40%, mayor a 65 años o con alguna morbilidad asociada, el 80%, con hipertensión arterial asociada, el 60%, con diabetes asociada, el 41%, y con obesidad asociada, el 25%. Lo que les puedo contar es que por ahí lo que vimos es que la obesidad es un factor de riesgo que estuvo presente y exacerbó la mortalidad, porque si bien acá está sola, en un 25%, cuando lo teníamos asociadas a diabetes o a hipertensión, eran pacientes que nosotros asumíamos una letalidad del 100%. Realmente evolucionaban muy mal, muy, muy mal. Una pregunta, para tratar de interpretar el dato ese de tanta diferencia de mortalidad entre el sector privado y el público. Sí. ¿Es posible que la simple denominación de camas de terapia intensiva en el sector privado
pudiera ser que no cumplieran con los requisitos que habitualmente se piden para una terapia intensiva que funcione como tal, en cuanto a equipamiento, a personal capacitado, etcétera? Sí, creo que puede estar asociado más que nada al personal y a las horas del recurso humano en asistencia para los pacientes en terapia intensiva. Habíamos hecho alguna evaluación externa, digamos, con algunos profesionales que trabajaban tanto en el subsector público como en el subsector privado, y ellos podían por ahí hacer algunas observaciones como ser que no cuentan con la cantidad de horas de enfermería ideal para la asistencia a un paciente. Idem para el caso de horas de kinesiología. La aplicación de protocolo en cuanto al uso del equipamiento de protección personal, por ahí lo veían bastante restringido, que este tipo de cuestiones nosotros fuimos interviniendo, y obviamente también por ahí dar un número en líneas generales, un número general para todos los privados, es como generalizar esta situación, que tiene marcadas diferencias por ahí entre una institución y otra, pero creemos que viene asociado más que nada a las horas de recurso humano y obviamente a la aplicación de protocolos en lo que se relaciona con equipamientos de protección personal. Doctora Benítez, una pregunta. Es preocupante el dato de la gran diferencia entre el sector privado y el sector público. Y es preocupante lo que usted está diciendo con respecto a que, interpreto, la cantidad de pacientes por profesional era mucho mayor, extendiendo las horas del día, que en el sector privado. O sea que cada profesional, sea enfermera, sea kinesiólogo, sea médico, tenía mucho más pacientes a cargo que en el sector privado. Eso se debió a que, lógicamente, se requerirían más... que en el sector público. Sí, en el sector privado que en el sector público habría más, la relación era más, era mejor, digamos, ¿no? Pero bueno. A ver, yo querría hacer un comentario. Primero, doctora Benítez, felicitarla por la exposición y por la forma en que han estudiado la situación epidemiológica y sanitaria en el contexto de esta pandemia. Y el otro comentario es, a mí no me extraña tanto que el sector público tenga mejores resultados, siendo que el sector público fundamentalmente es el Perrando, y el Perrando es un gran hospital con una complejidad muy grande y que está en unas situaciones óptimas de asistencia. Y probablemente las clínicas privadas, que yo no conozco el Chaco, pero las clínicas privadas no creo que tengan ese nivel ni de complejidad, ni de conocimiento, ni de expertise médico que tiene el Perrando. Ahora, también todos sabemos que las clínicas privadas se alimentan de los médicos que trabajan en los hospitales, que se forman en los hospitales, etcétera, etcétera. Algún otro factor puede haber. Usted algo habló de la calidad de atención, la forma de protocolizar y obligar o estudiar la clasificación de esas clínicas, etcétera. Pero bueno, que el Perrando tenga mejor resultado no me sorprende, porque es un gran hospital. Carlos, yo interpreto, doctora, usted dígame si entendí mal, que en el sector público había peores resultados respecto a la mortalidad. No, al revés. Al revés. Entendiste mal. Ah, entendí mal entonces. Al revés, o sea sí, que sí. la mortalidad en el sector público fue menor que en el sector privado. Disculpen, entendí mal, doctora, perdón. No, está bien, está bien. 27 versus 44. ¿Me escuchan? Estoy desde la oscuridad. Quería hacer una pequeña acotación. ¿Me escuchan? Sí. Yo lo que les pido es que se presenten, que digan algo. Bueno, pero esperá, no vamos a interrumpir ahora el partido. Doctora, usted hizo una acotación que ahora,
a la luz de lo que ha presentado, me parece que puede iluminar. Ha dicho que aparentemente, después del comienzo de la epidemia, han recibido un apoyo muy importante de parte del gobierno nacional, tanto desde el punto de vista de servicios humanos como de tecnología. Es posible, sí, es posible que este incremento del factor humano y del factor tecnológico haya contribuido a mejorar los resultados. A ver, desde el punto de vista del equipamiento, sin dudas, ustedes saben, creo que la mayoría debe estar al tanto de que el Ministerio de Salud de la Nación centralizó todo lo que es compras de equipamiento en relación a la asistencia respiratoria mecánica y la distribuyó equitativamente de acuerdo a las necesidades en todo el país. La verdad, nosotros eternamente agradecidos porque hemos tenido la espalda, el sostén del Ministerio de Salud y obviamente la incondicionalidad de todo el equipo de Nación. Así que sin dudas en relación a lo que es equipamiento. En relación a lo que es el recurso humano, la provincia del Chaco fue asistida por 20 profesionales para el trabajo territorial durante los primeros meses de pandemia y durante un mes y medio, ahora en el transcurrir de este último mes y medio, fue asistida por un equipo de profesionales de terapia intensiva que vinieron a ayudar en la rotación en el Hospital Ferrando, pero estamos hablando desde este último mes y medio, o sea, desde julio en adelante. Anteriormente, los profesionales del Hospital Ferrando son los que sostuvieron la asistencia y la verdad que han adquirido una expertise en el manejo de los pacientes COVID que tienen sus improntas especiales y que la verdad es que ellos los han sabido asistir con calidad. Y por ahí los profesionales son, como decíamos recién, son los mismos que trabajan en el subsector privado. Lo que pasa es que las condiciones son diferentes. Esto desnudó una realidad que estuvo latente siempre, o que estuvo tácita, si se quiere, pero presente siempre dentro de los subsistemas. Hoy justamente estuvimos reunidos en un grupo del sector privado que comentaban algunas cuestiones en relación a lo que les costó poder, por ejemplo, adquirir los equipamientos de protección personal, ya que las obras sociales no lamento hicieron interrumpir y comunicar que queda segundos y se va a cortar nuevamente, que nos conectamos nuevamente. Bueno. Doctora, discúlpeme. No, no hay problema, no hay problema. Bueno, sigamos hablando hasta que se corte. Bueno, hasta que se corta. No, y ellos sostenían algo que es muy cierto, que por ahí hubo un subsector, como es el de las obras sociales, que estuvo un poco ausente, gran parte. Lo que nos decías era que tuvieron pocos recursos del sector privado. Cuando hablas del sector privado, perdón, ¿se incluye a PAMI, por ejemplo? Sí, se incluye a PAMI, y cuando hablo, en realidad hablo de las obras sociales más que las obras sociales. Exactamente, se incluye a PAMI. Nosotros a los pacientes de PAMI los hemos asistido en el subsector público. Y lo que el subsector privado reclamaba era el pago diferenciado de la asistencia a pacientes COVID, porque obviamente requieren de un gasto mayor, tienen mayor costo, por ejemplo, por equipamiento de protección personal. En su momento también nos planteaban el gasto que no estaba contemplado en la medicación Caletra cuando se había comenzado con el primer protocolo de tratamiento. Entonces vimos algunas deficiencias en el camino que pueden llegar a favorecer estas inequidades a la hora de asistir con calidad. Yo quería hacerte algún comentario. ¿Cuánto pagan o cuánto se les paga por paciente? Depende de cada obra social. El Estado exactamente podrá asistir, podrá ayudar a las obras sociales o podrá ayudar a las clínicas como han hecho, pero
el reclamo de pagar más es a la obra social misma, y todas las obras sociales lo están haciendo. Reconocen casi el 100% más. Sí, no todas las obras sociales. Por ahí hay algunas que ofrecen alguna resistencia al respecto, y bueno, esto es lo planteado. Por eso creo que la pandemia desnudó la situación del sistema sanitario, de los subsectores, del déficit de calidad en la atención, de las mejoras que eran necesarias, de la importancia de poner a la salud realmente en el primer lugar, al sistema sanitario, y de redirigir los recursos para mejorar y tener un sistema sanitario fuerte. La verdad, en la provincia del Chaco, nosotros al asumir la gestión, independientemente de las cuestiones políticas, pero nuestra realidad era, en diciembre no teníamos solución fisiológica en el stock de farmacia, para que ustedes se den una idea. Teníamos una estructura edilicia del Hospital Perrando de pastillas con 56 camas, de las cuales estaban aptas para ser utilizadas solamente 9. O sea que en el transcurrir de este tiempo, con pandemia atravesando, y gracias a Dios el apoyo del Ministerio de Salud de Nación para todo lo que fue equipamiento, nosotros hicimos una reestructuración edilicia de todo el sector para poder reconstruir estas salas que no estaban siendo utilizadas por el mal estado, y aprovechamos a la incorporación de gases para poder utilizar respiradores en cada una de esas habitaciones. Así que creo yo que esto demostró que necesitamos un sistema sanitario fuerte, más allá de que países como por ejemplo España, que la verdad que son sistemas sanitarios mucho más robustos que el de nuestro país, ni hablar el de mi provincia, que necesitaba de un gran apoyo, y creo que ahora lo estamos haciendo, lo estamos mejorando. Bueno, como decía, otros países se han visto devastados ante esta epidemia, ¿no? Así que por ahí es lo artesanal de gestionar la pandemia por COVID, y de centrar como objetivo primordial el sujeto de derecho, que es cada uno de los pacientes en estos casos, y obviamente, más que de los pacientes, cada uno de los sujetos a los que queremos que no se contagien, que no se enfermen, y por los que trabajamos día a día. Doctora, yo quiero felicitarla en su exposición, y además por el tratamiento epidemiológico que ha hecho la provincia, que en un momento era muy preocupante. No digo que no lo siga siendo, pero llegó a ser una de las provincias más preocupantes antes incluso que Cava y Gran Buenos Aires, en cuanto al número por habitante. Pero yo noté algunas cositas que quisiera preguntarle, no sé si quiere que se las pregunte todas juntas o... Como usted diga. Una es con respecto al asunto este de los datos personales, que usted dijo que esos fueron para quedarse, si no van a tener inconvenientes con respecto a lo que es la confidencialidad. No. Sí, perdón. No, eso se trabajó y se trabaja. La provincia tiene una página donde obviamente cada ciudadano registra sus datos y tiene acceso, por ejemplo, la mayoría de los que trabajan en la administración pública tienen acceso a su recibo de sueldo, tienen acceso a gestionar los turnos para los hospitales. No, pero me refiero para después de la pandemia, porque usted comentó que era para quedarse. Esto ya desde antes. Ahora lo que hicimos fue extender, porque la idea es que cada chaqueño, cada chaqueña tenga su número de usuario dentro de este sistema para poder compartir, por eso les decía, compartir los datos, pero con restricciones de acuerdo para qué. Que quien vive en Resistencia, o al revés, quien vive en el norte de la provincia y se atiende en un primer nivel de atención y tenga que ser derivado para un mayor nivel de complejidad, pueda, al llegar a Resistencia, acceder a toda la atención que tuvo, en el caso de salud, en el Sausalito, por ejemplo, y acá darle continuidad por lo menos a los datos más gruesos, más necesarios, si bien lo que queremos instaurar es un sistema digital para todo, desde lo sanitario, desde lo administrativo, desde todas las áreas.
Por eso yo decía, vino para quedarse, porque la verdad que el hacer un entrecruzamiento de datos de lo sanitario con ya los datos que estaban bajados en el gobierno, facilitó que un policía pueda controlar a través de una app si esta persona, por ejemplo, tenía o no tenía COVID, o si estaba autorizado para la circulación. Lo otro que le quería preguntar, y después lo dejo a algún otro compañero mío para no, porque tengo otras preguntas, es si ustedes han tenido manifestaciones callejeras anticuarentena, y de qué magnitud han sido, porque acá, a pesar de no haber pueblos originarios, en el Obelisco se comportaban como pueblos originarios, muchos de los porteños, oriundos de Capital. Y quería saber, comprendo lo del barrio Toba, es comprensible y totalmente lógico que tengan ese tipo de actitudes, no los Tobas de acá de Buenos Aires. ¿Han tenido manifestaciones callejeras importantes? Anticuarentena no, pero también tuvimos algunas manifestaciones en relación, bueno, cuando sucedió lo de Vicentino, lo de las propiedades privadas, manifestaciones importantes. Y actualmente hay manifestaciones de diferentes sectores, eso sí, muchos, no todos, muchos con barbijos, pero sin guardar el distanciamiento, que por ahí son, son las situaciones que me preocupan a mí y obviamente a todos los que estamos velando por el buen transcurrir de esta pandemia en la provincia y también en el país, porque lamentablemente sabemos que este tipo de situaciones son las que exponen a los brotes, a los riesgos, y estamos viendo un pequeño aumento en el número de casos, y la verdad que estamos agotados de correr detrás de los casos positivos para cazarlos, viendo cómo por ahí otros grupos se exponen abiertamente al riesgo del contagio. Y exponen a los grupos más vulnerables, que es por ahí lo que yo les decía al principio, y es hacia donde apuntamos en lo que es prevención. Yo quería hacer un comentario y una pregunta. Yo estoy en Barcelona, te hablo desde Barcelona. Bueno, soy argentino, viví en Argentina hasta los 30 años y llevo 40 años aquí. He seguido a través del grupo mucho la evolución de la pandemia en Argentina y aquí también, digamos, porque se dio previamente, ¿no? Al principio había, digamos, en el grupo la sensación de que, bueno, en Barcelona y en España se había reaccionado muy rápidamente a la gran demanda que hubo y que originó, digamos, el colapso del sistema, aunque igual es una mala palabra decirlo y no se acepta, pero fue así. Y creo que la gran virtud de Argentina fue hacer la cuarentena precoz y prepararse, bueno, todo lo que vos has expresado, que yo creo que refleja claramente el aprendizaje, la preparación, el entrenamiento y, digamos, todo el desarrollo que hicieron, ¿no? Aprendiendo a la vez, simultáneamente, digamos, a tratar esta nueva enfermedad. Y quería felicitarte porque yo creo que lo has expresado muy bien, con mucha precisión, y bueno, creo que en ese aspecto han tenido un gran éxito, ¿no? La pregunta. Habéis transformado lo que eran debilidades en fortalezas, ¿no? Y aquí lo que parecía una gran fortaleza, que era que había un sistema sanitario potente, pues se transformó en una gran debilidad porque quedó colapsado. Con lo cual, digamos, a veces las apariencias son el contrario de lo que parecen, ¿no? Yo lo que te quería preguntar era, porque la última cifra que diste tú diste vos, era que tenían 7 pacientes en asistencia respiratoria. Sí. Y que habían pasado de 28 respiradores en el sector público
a 130 camas con respirador. ¿En algún momento llegaron a estar, digamos, ocupadas, peligrar la asistencia de la gente que necesitaba respirador o no? No, fíjense que yo lo que les comentaba es, esto es en Ferrando. En Ferrando teníamos al inicio de la pandemia 28 respiradores para la terapia intensiva. En realidad teníamos 23 en la terapia intensiva, 3 en el sector de emergencia y 2 para reparar. Esa era nuestra realidad. Y teníamos en la provincia, en el subsector público, en total 40 respiradores, 40 camas con respiradores, en el subsector público. Cuando comenzamos con todas las refacciones y con la asistencia de Nación en lo que es se refiere a equipamiento, terminamos con los 28 respiradores en la terapia no COVID, más los 3 en el sector de la emergencia, y además con 130 bocas para respiradores, en el caso que se quisiera, para terapia COVID, de las cuales en este momento nosotros tenemos 91 camas con respiradores. De estas 130 tenemos ya 91 con respiradores. ¿Cuánto fue el máximo de pacientes respirados en el subsector público que llegamos a tener? 16 pacientes. O sea que... 16 pacientes. Muy lejos de haberse saturado, ¿no? Perdón, exactamente. Doctora, perdón, sí. Doctora, otra pregunta. Pero ¿cómo hacen para munir de personal de enfermería y de personal médico esas 60 o 80 camas suplementarias de terapia intensiva en unos pocos meses? Ese y el de... ¿no? Bueno, y esto es lo que yo les decía, que es nuestro mayor problema, el recurso humano, porque obviamente podemos hacer una estructura terrible el año pasado... y poner el equipamiento necesario, pero a la hora de asistir es todo un tema. Nosotros incorporamos 200 profesionales entre enfermeros y médicos, pero no estoy hablando ni siquiera de 50 médicos terapistas, sino estoy hablando de aproximadamente 15 médicos que fueron a trabajar en el sector de la terapia intensiva COVID. Y la verdad que se armó en el Hospital Ferrando un muy buen equipo de terapia COVID y clínica COVID, que asiste a los pacientes y que estuvo trabajando con el equipo de residentes y de algunas especialidades como ser anestesia y cardio, que también se sumaron al trabajo en equipo. Este es el equipo que viene trabajando desde el inicio de la pandemia. Obviamente que si nosotros tenemos que tener en este momento 130 pacientes internados en terapia intensiva, el equipo con el que contamos, se sumarán médicos que no son clínicos, ya se armó todo un equipo, se armó todo un modelo de atención y de diferentes equipos en el caso de que tuviésemos que activar todas estas camas, en donde obviamente va a estar liderado por un terapista ese equipo, pero el resto de los profesionales médicos que acompañen no serán terapistas. De acuerdo. Actualmente... Está contestada la pregunta. Siento, desde mi punto de vista, la pregunta está contestada. Y por otra parte, quiero hacer mías las reflexiones de Juan Nava, porque yo también estoy de acuerdo en que la respuesta administrada por la provincia del Chaco, tal como ha sido expresada por usted, me parece realmente magnífica desde el comienzo de la epidemia. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que yo les decía, fue artesanal el manejo porque fuimos adoptando medidas de acuerdo a las necesidades de la gente y creo que tenemos todavía mucho por seguir y por avanzar, y hoy tenemos algunas ventajas y otras desventajas, que antes al principio no las teníamos, y dentro de esas, las ventajas son, bueno, la capacidad adquirida, la experiencia adquirida en los equipos de trabajo, la experiencia adquirida a la hora de definir una medida a adoptar cuando tenemos un brote de acuerdo a las localidades, la suma de voluntarios a la hora de trabajar, que la verdad nos ha ayudado a descansar un poco el sistema sanitario de tener que salir a territorio, con la cantidad escasa por ahí de personal que tenemos,
pero hemos sumado algunas desventajas, y en esas desventajas están dentro del sistema sanitario el cansancio del equipo que ya lleva 5 meses y medio sosteniendo esta pandemia. Y por otro lado, también, si se quiere, algún grado de frustración al ver que el sistema sanitario sigue respondiendo y asistiendo a personas que se contagian de COVID, mientras vemos, por ejemplo, lo que nombraban recién ustedes de las manifestaciones, la falta de atención a las medidas, la falta de acatamiento y el cansancio en la gente a estos 5 meses y medio de aislamiento y de esta nueva vida. Y por ahí el ver que hemos llegado a un punto de cierto control, de la epidemia, que llevó a muchas personas en la provincia al relajamiento en las medidas, que es a mí lo que me preocupa muchísimo, y vuelvo a lo que les decía al principio, por ahí no sé si estamos comunicando bien, y creo que lo que más nos cuesta es la comunicación en relación al riesgo de contagio, el lograr llegar a la gente con lo que comunicamos para que la gente adhiera a las medidas, y obviamente superar este cansancio que todos tenemos al aislamiento, pero lamentablemente hasta que no tengamos vacunas sabemos que es la única medida que realmente nos protege del contagio. Así que por ahí un poco el temor está fundado en esto, en estas irresponsabilidades a la hora de un movimiento, los movimientos de agrupaciones me refiero, o las irresponsabilidades vistas en las fiestas clandestinas, que las empezamos a ver y que antes no teníamos. Esto preocupa un poco y ya nos está llevando a diseñar otras medidas, pero no sabemos cuál va a ser la respuesta de la comunidad, porque obviamente en este momento la gente ya está cansada. Doctora... Bueno, nuestro homenaje, doctora, a los profesionales de la salud del Chaco que están incluidos en las tristes listas de fallecidos, entre ellos el que fue jefe de terapia intensiva creo que del Hospital Parrando. Y el doctor Duré. Sí, así que nuestro homenaje a todos ellos, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Se lo transmito a usted como autoridad máxima de la salud pública de la provincia, que veo que la maneja muy bien, gracias a Dios, a pesar de que es joven, por lo menos un poco más joven que yo es. Sobre ese mismo punto, ¿cómo les fue en general con los contagios del personal de salud? Bien, tuvimos un foco importante, a ver si puedo compartir pantalla, les muestro, porque tengo algunos datos actualizados de eso. Al principio de la pandemia, dentro del primer mes de haber comenzado la pandemia, en el Hospital Parrando surge un brote entre profesionales de la salud, que tuvo que ver, como les decía yo hoy, un contagio horizontal, una persona que había venido del exterior y había estado en una reunión de jefes de sala. En ese momento todavía no utilizábamos barbijo, o sea, no estaba dentro de la normativa la utilización de barbijo, fue bien precoz, fue mediados de marzo, y ahí tuvimos un contagio masivo de aproximadamente 20 profesionales. Después de esto se dieron brotes, pero generalmente los brotes estaban asociados al contagio no de pacientes a profesionales, sino en los lugares, por ejemplo, en los lugares de reunión a la hora de comer o a la hora de compartir. Esto es también complicado porque obviamente son muchas horas del profesional de salud trabajando en una guardia, por ejemplo, y hay momentos en donde hay cierto relajamiento de las medidas y obviamente el riesgo de contagio está aumentado en nosotros. Y acá, si ustedes pueden ver, nosotros en total tuvimos, para los servicios de la salud, actualmente ya hay 469 personas recuperadas de COVID. En estas 469 que tienen relación con los servicios de salud están los profesionales de salud, como también
los contactos relacionados a estos profesionales de la salud y pacientes. No tengo discriminado el número de pacientes que se contagiaron por profesionales de la salud, pero realmente es escaso. Les podría decir menos de 10. De estos, actualmente siguen activos 45 y fallecieron 28. De los 28 que fallecieron, tenemos 2 médicos y, si no me equivoco, son 3 enfermeros. Una preguntita sobre ese punto, doctora, perdón. Sí. Primero que nada quiero agradecer mucho, sobre todo la autenticidad de su exposición. El hecho de no vender ningún producto. Respecto al personal de salud, yo no sé si entendí bien que ustedes tomaron licencia o otorgaron licencia al personal por edad. Así es. Y por factores de riesgo. Claro, claro, pero solamente por edad también. Sí, también. Ajá. Porque no es una conducta que se haya tomado en general, por eso me llamó la atención. Bien. No, preguntas más, ya que estoy hablando, se las hago. Una que no sé si por no ser epidemiólogo no la entiendo muy bien. La letalidad que ustedes tuvieron, que es alrededor del 4%, sí. En el mundo no es alta, pero en nuestro país en general es menos. Y por otro lado, se me contradice con lo que usted también manifestó, de que es una población mayoritariamente joven, y también con que tienen un porcentaje de positividad de los test relativamente bajo, digamos, o sea que no parece que estuvieran subregistrando casos, por lo menos no demasiado. Que sería un factor que de al revés. Así es. Hay una cuestión nomás, que no sé si me expliqué bien en relación a lo que usted planteó. Primero le cuento que la tasa de letalidad es algo que nos preocupa y mucho, y estamos detrás de esto, por eso por ahí tengo datos más finos, que es lo que les estuve compartiendo de la mortalidad asociada a los pacientes que estuvieron en asistencia respiratoria mecánica, porque lo estuvimos evaluando, porque lo estuvimos viendo, porque la verdad es que es real. Si hay algo que tengo que contarles es que nosotros siempre nos manejamos con una política de transparencia en relación a los datos. Y también les cuento que nosotros, desde que tuvimos el primer COVID positivo en la provincia, fallecido que aparecía en el hospital, se lo hisopaba. Supongamos llegaba alguien por una muerte súbita, ese paciente se hisopaba. Al principio los hisopados en la mayoría de los casos eran negativos, pero hemos tenido muchos casos de positivos en pacientes que habían fallecido, en personas que habían fallecido y que se hisopaban por rutina. Lo cual obviamente suma al total de fallecidos con COVID, y eso también es importante resaltarlo, con COVID y no por COVID, porque tuvimos el caso, por ejemplo, de una mujer joven con un cáncer de cuello uterino en estadio terminal, con COVID, pero que no falleció por su patología respiratoria, fallece por su patología oncológica, de hecho ni siquiera requirió de oxígeno. Pero obviamente también suman las listas de los pacientes fallecidos con COVID, porque epidemiológicamente lo tenemos que denunciar. Así también en el caso de un paciente con un cáncer de colon, otro con un cáncer de pulmón, y también otra mujer con un cáncer de ovario. ¿Qué les quiero decir con esto? Que nosotros testeamos, y si es COVID positivo, lo denunciamos, y obviamente si hemos fallecido también, así que nuestras cifras son 100% certeras. Doctora, ¿qué plan tienen con respecto a las patologías no COVID? ¿En relación a la asistencia, dice usted? A la asistencia y a la publicidad de la necesidad de atención. Espera, Juancho, un poquito, que quiero hacerle una pregunta con el cuadro que tiene ahí. La cantidad de trabajadores de la salud, o servicios de salud, dice ahí, enfermos y fallecidos. Parece muy alto el porcentaje de fallecidos, más que el de la población general. Acá tenemos aproximadamente, no tengo el número total, pero lo voy a sacar. Más del 5%. Sí, más del 5%, sí, pero ese es el número, ¿eh?
Es alto, ¿no? Ese es sí, es alto. La verdad que, bueno, ese es un buen dato, que yo no lo había discriminado, así que ahora vamos a estudiar ese dato. ¿Cuáles son las diferencias? Habría que ver si las personas porque que en se general el contagiaron... personal activo tiene menos de 60, o de promedio no debe Sí, llegar a sí. menor de En el que 60 está en años. asistencia. Bueno, discúlpame, Juancho, que interrumpí tu pregunta, pero como estaba justo esa diapositiva puesta. Bien, y aclaro algo más en relación a la pregunta que me habían hecho anteriormente, es que el número de fallecidos es mayor en los mayores de 60 años. No sé si me expliqué bien anteriormente, lo que yo dije es que el número de contagiados es mayor en los menores de 60. Y que obviamente, evidentemente, predisponen al contagio de los mayores y la letalidad es mayor en los mayores de 60. Doctora, si no hubiera ocurrido la pandemia, sí. no se hubieran reformado el hospital, no hubieran invertido en edificios, no hubieran incorporado más personal, no hubieran fiscalizado lo privado. O sea que sería casi un beneficio de la pandemia sobre la salud pública, no solamente del Chaco, sino de todo el país, porque la inversión en salud de los últimos 20 años fue nula, ¿no? Exacto. En algunas cosas sí, otras no. En relación a la inversión, la verdad que cuando nosotros asumimos teníamos dentro de nuestro plan estratégico como objetivo la reforma edilicia de algunos sectores y también ya proyectos que habían quedado estancos y que los habíamos propuesto para avanzar. Y la verdad que contamos con un gran apoyo de Nación y Fonplata nos está ayudando muchísimo. Hay una inversión de aproximadamente 46 millones de dólares para la provincia del Chaco en lo que es materia de salud, en infraestructura, abierto ese crédito, o sea que todas estas refacciones se iban a hacer, pero obviamente no en el tiempo récord en el que se hizo. Estamos hablando de Hospital Perrando y de algunos otros sectores que ya también se trabajaron en hospitales del interior. Esto estaba planeado, pero para los 4 años de gestión, lo que se hizo en menos de 6 meses, porque en realidad ya se había terminado anteriormente. En relación a lo que es fiscalización sanitaria, yo les contaba al inicio de que me formé en la Universidad de Salud, hice algunos posgrados y maestrías en relación a sistemas de salud y seguridad social, y siempre tuve avidez por poder trabajar arduamente en lo que es la calidad asistencial sin discriminación de subsectores. Y soy una médica formada y que trabajé más de 17 años en el subsector público, en el sector de internación, así que conozco el paño desde adentro y veíamos en los resultados de la atención de nuestros pacientes cuando derivábamos al privado en los resultados, la calidad por ahí ofrecida, así que siempre tuve como meta el fiscalizar y el poder mejorar esto. Les digo que al principio cuando lo hice hubo una resistencia terrible, es más, les tengo que contar anecdóticamente, la primera vez, la primera fiscalización fue en el mes de marzo, con el segundo caso COVID positivo, que se quiere internar en un sanatorio. En ese momento era una dificultad respiratoria, se interna y obviamente 72 horas después da el COVID positivo. Ya 72 horas después, cuando tiene el COVID positivo, comienza con mayor requerimiento de oxígeno y bueno, era un paciente para terapia intensiva. Me decían que en la terapia intensiva de ese sanatorio no había cama y nosotros en el público no teníamos cama porque teníamos la ocupación al 100% y encima estábamos refaccionando un sector para empezar a internar allí a los COVID positivos. Cuando me dicen que no tenían cama, me pareció extremadamente raro, empezamos a averiguar por otros sanatorios para hacer la derivación, ninguno tenía cama, entonces me mando a fiscalizar el sanatorio donde estaba internada la paciente. Cuando se van a fiscalizar, se encuentran con que la terapia intensiva contaba con 5 unidades de terapia libres, respiradores y todo lo demás. Así que, aparte de la fiscalización, apareció una denuncia, se hizo presente el fiscal, una
un allanamiento del sanatorio, y así empezaron las fiscalizaciones en la provincia. Hoy ya lo tienen asumido y entienden de que no es parte de una persecución, sino que lo estamos haciendo porque queremos mejorar. Y obviamente ese es un punto que por ahí se lo planteamos al doctor Ginés González García, porque nos parece que tiene que ser marcado desde Nación y tiene que tener un fuerte apoyo desde lo nacional, porque es una problemática que se repite en todas las provincias. Entonces, qué raro, doctora, que el sector privado no sea solidario, me llama la atención. Yo me tengo que retirar, le quiero agradecer y le dejo dos deseos. Uno, que usted pueda seguir gestionando la pandemia en el Chaco como lo está haciendo hasta ahora, que lo está haciendo en forma magnífica. Y la otra es pedirle a los chaqueños que sean un poco menos fiesteros. Sí. Ese es mi mayor deseo. Hasta luego y muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a usted. Bueno. Yo tengo una duda chiquitita más. No sé si hicieron algún tipo de estudio o no sé si alcanza el tiempo. Hay 6 minutos. ¿Cuánto nos queda? 6 minutos. 6. Respecto de si hicieron estudios serológicos para ver la cantidad de población, por ejemplo, en el barrio Toba, o en algún grupo, o en el grupo del personal de salud, sí. A ver, tener una idea de qué porcentaje de población puede estar contagiada. Sí, les cuento. La verdad que los resultados que tuvimos fueron tristes, porque esperábamos primero que la sensibilidad dada por el transcurrir de la pandemia fuera importante, cosa de que genere una inmunidad rebaño lo antes posible y poder habilitar todo y estar tranquilo. Bueno, esto no sucedió porque ya tenemos casos de reinfectados, y no sucedió porque la tasa de positividad de los estudios que se llevaron adelante no superan el 1.2% de los estudios serológicos. Se realizaron alrededor de 5.000 test en el área del GAN Resistencia y algunas localidades, y en total no superan ese porcentaje, o sea, no llegamos al 2%. Y específicamente se hizo un testeo en el barrio Toba, en donde la verdad que el contagio fue masivo, y no llegó ni siquiera al 30% de positividad. Bueno. Estamos hablando... Es mucho. Es bastante. Sí, pero para una población de 5.000 habitantes, y con un pequeño detalle. En las personas que se hizo el testeo eran positivas, o sea, habían contado haber tenido la enfermedad. Lo que pasa Estamos es que son hablando tan después de un rebeldes, mes. son tan ¿Cómo? rebeldes que no quieren hacer ni siquiera anticuerpos. Sí, la verdad es que por ahí empezábamos a dudar un poco de la sensibilidad del test también. Bueno, son todas conjeturas, ¿eh? Son todas conjeturas. Claro. Bueno, yo creo que tendríamos que ir cerrando porque se van a acabar los 3 minutos y no nos vamos a poder despedir. A mí me gustó mucho la presentación, me encantó, bueno, la franqueza con que contó las debilidades también del sistema sanitario de la provincia. Y bueno, yo quiero sumar ya como muy buena conocedora de la salud en el Chaco, que una cosa que sería una oportunidad en que están mirando al Chaco porque tuvo más severos problemas con el coronavirus, es aprovechar, instalar, bueno, capacitar más al personal, tomar más personal capacitado, poner el eje en eso, ¿no? En la provincia y en los hospitales. Y la otra cosa, especialmente en el Perrando, ahora que van a poner fibra óptica, parece, en la provincia, según anunciaron hoy el gobernador, poner sistemas informáticos en los hospitales para conectarse mejor y registrar todas las actividades y poder analizar los resultados, ¿no?
Esto, bueno, Sí. sería lo de Máxima, pero bueno, esa es, bueno, muchas gracias de todos modos por haber estado con nosotros, ¿no? No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Agradecerte. Sí, Agradecerte la exposición. Agradecer. Sí, me sumo a las felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio, por escuchar, por compartir, por las preguntas. Y bueno, Muy interesante. abierta para darle continuidad cuando ustedes quieran. Ojalá podamos seguir trabajando en la pandemia del Chaco como lo venimos haciendo. Hemos aprendido mucho, hemos llorado mucho, pero creo que hemos avanzado mucho también. Ojalá podamos lograr la amalgama perfecta entre el hacer y obviamente la adhesión de la comunidad a las medidas para poder lograr de esta manera transitar lo que nos queda hasta la llegada de la vacuna y de la cobertura mínimamente de los grupos de riesgo para poder de esta manera estar un poco más tranquilos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Atilio, Gracias. por invitarnos a estar hoy con la ministra de Salud de la provincia del Chaco. La verdad que muchas gracias a ustedes porque compartir el conocimiento y la experiencia que, bueno, durante este tiempo nos ha tenido a nosotros entre la espada y la pared, y hoy, bueno, contar con herramientas terapéuticas en la provincia y tener un poco de oxígeno después de tanto tiempo de estar de vuelta así pared y en filo. La experiencia de la doctora Paola Benítez es enorme y me encantó tener la posibilidad de participar, estar reunido con personas que no solamente tienen ganas en conocimiento, sino que también con ganas de ver nuestra realidad y de ayudarnos también de alguna manera. Muchas gracias a ustedes. No, los agradecidos somos nosotros porque la verdad ha sido un lujo toda la exposición y que la seriedad y el tiempo que se tomaron para explicarnos todo esto. Así que estamos muy, muy agradecidos a Muchas Ana gracias. que lo propuso, a la ministra y a vos, Atilio, por toda la exposición. Bueno, y perdón, Atilio, porque como verán el resto, como mujer me hablé todo y